¿Qué son las fuerzas intermoleculares? Estas son interacciones entre partículas electrostáticas que, como tal, determinan propiedades macroscópicas como punto de ebullición, viscosidad, solubilidad y estructura de materiales. En cuanto a su intensidad, es mayor su punto de ebullición, punto de fusión, viscosidad, tensión superficial y de menor presión de vapor, teniendo cambios en la solubilidad. Existen tres tipos principales de fuerza intermolecular. La primera fuerza es dipolo-dipolo o fuerza de Van der Waals. Aquí ocurre entre moléculas polares, lo que determinan que tienen distinta distribución de electrones, creando carga positiva y carga negativa. Un ejemplo es el monóxido de carbono, el cual el oxígeno, al ser de mayor electronegatividad, atrae los electrones compartidos, creando así polos positivos en el carbono y polos negativos en el oxígeno. Estas dos cargas opuestas se atraen formando la fuerza de Van der Waals. La segunda fuerza es fuerza de London o fuerza de dipolo instantáneo, dipolo inducido. Aquí ocurre entre moléculas apolares, lo que quiere decir que su electronegatividad es similar. Un ejemplo es la molécula de cloro, en el cual los electrones, al estar ubicados entre el medio, hace que se repelen y haciendo que no se formen polos. Entonces, ¿cómo ocurren las fuerzas dipolo instantáneo? Lo que puede pasar en un momento rápido es que los electrones se sientan más atraídos hacia un cloro que hacia el otro, creando así carga negativa y carga positiva. Entonces, digamos que hay otra molécula de cloro, el cual sucede lo mismo. El cloro de carga positiva con la otra molécula de cloro de carga negativa se van a atraer. La tercera fuerza intermolecular es enlace de hidrógeno, en el cual ocurre entre un átomo de hidrógeno y un átomo pequeño pero de mayor electronegatividad, como el nitrógeno, el flúor o el oxígeno. El ejemplo que tenemos aquí es sobre la molécula de agua, donde el oxígeno, al ser de mayor electronegatividad, atraerá los electrones compartidos, dejando al hidrógeno con carga positiva, haciendo así un enlace covalente. Un detalle a destacar es que el enlace covalente no es un enlace intermolecular, sino intramolecular. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un puente de hidrógeno. Si estuviéramos hablando de un puente de hidrógeno, tendría que haber otra molécula de agua para que así el hidrógeno de carga positiva con el oxígeno de la otra molécula de agua de carga negativa se atraigan y así ocurriendo el puente de hidrógeno. Crítica: no existe un orden universal que siempre se cumpla. El efecto real depende del tamaño del enlace de hidrógeno, estado físico y condiciones. Un ejemplo de estos son los compuestos con enlaces de hidrógeno, tienden a tener puntos de ebullición anormalmente altos, comparados con moléculas de masa similar sin enlace de hidrógeno. Aplicaciones: propiedades físicas y separación, destilatación. Compuestos con fuerzas intermolares más fuertes suelen requerir mayor temperatura para volatilizarse. En la cromatografía, la relación depende de interacciones de dipiolo, de separación, enlaces de hidrógeno entre analito y fase estacionaria. Solubilidad y formulación farmacéutica: elegir sales o excipientes para mejorar solubilidad y dipiolo con agua o permeabilidad, más interacción hidrográficas, más afinidad por la membrana. Detergente y micelas. Las colas no polares se asocian por efectos hidróficos relacionados con fuerza de dispersión y estructura del agua. Las cabezas polares interaccionan con el solvente. Biología y biomoléculas. Estructuras de proteínas, enlaces de hidrógeno, estabilizan hélices alfa y láminas beta. Además, hay interacciones hidrofóbicas y dipolares.
ADN, pares de base estabilizan por puentes de hidrógeno, ampliamiento, materiales, polímeros, fuerzas intermoleculares afectan elasticidad, temperatura de transición vítrea, adhesión y resistencia. Adhesivos, diseños de polaridad y capacidad de enlace de hidrógeno para adherirse a sustrato. Ahora yo les voy a explicar qué es la resonancia. La resonancia no significa que una molécula cambie de estructura, sino que una sola estructura de Lewis no es suficiente para explicar o describir cómo están localizados los electrones. En realidad, los electrones pi y pares libres están deslocalizados. La molécula real es un híbrido de resonancia. Las estructuras que dibujamos no son más que modelos o representaciones, no son estados reales de esto. ¿Por qué se usan varias estructuras en resonancia? Porque una sola estructura no nos va a alcanzar para explicar bien la distribución electrónica, la estabilidad real y no va a coincidir con los datos experimentales. Ahora les voy a hablar sobre las reglas prácticas de esto. Primera, la regla del octeto. Es una de las más importantes, ya que todos los elementos o la mayoría van a querer cumplir esta. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los elementos van a querer tener 8 electrones en su último nivel, sobre todo los que son carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. Y esto nos va a ayudar a evitar que los átomos electrones incompletos o excesivos. Segunda regla, minimizar la separación de cargas. Una estructura con muchas cargas nos va a causar que es energéticamente menos favorable y representa la peor molécula real. Por eso, las estructuras con menos cargas formales pesan más en el híbrido. Tercera regla, cargas negativas en átomos electronegativos. Si hay carga negativa, es más estable el oxígeno, el nitrógeno, el flúor que en el carbono. Esto se explica por electronegatividad. Siguiente regla, el esqueleto atómico no se mueve, no se rompen enlaces, no se mueven átomos y no se redistribuyen electrones. Si se mueven átomos, ya no es resonancia, es otra molécula. Ahora vamos a explicar los ejemplos. Un claro ejemplo es el benceno. El benceno, todos sus enlaces son carbonos iguales, no hay enlaces dobles ni simples, los electrones pi están deslocalizados en todo el anillo. Siguiente ejemplo, el ion de carboxilo. La carga negativa se reparte entre todos los oxígenos, es decir, los dos que se encuentran. Ambos enlaces carbono-oxígeno son equivalentes y esa deslocalización explica su mayor estabilidad y acidez. Las amidas. Es par libre del nitrógeno, se deslocaliza es el carbono doble con oxígeno. El enlace carbono-nitrógeno requiere carácter parcial doble. Esto explica la planaridad, menos basticidad del nitrógeno y la importancia biológica, es decir, en las proteínas. Ahora vamos con las aplicaciones. En biología y fármacos, la resonancia explica la estabilidad del ADN, el comportamiento ácido-base de los aminoácidos, interacción de fármaco con receptores y en materiales y la electrónica orgánica permite la conductividad, las propiedades ópticas y los semiconductores orgánicos. Es decir, de que la resonancia es una manera que usamos cuando una sola estructura de Lewis no describe correctamente la distribución electrónica de la molécula. Muchas gracias.